Saludos, bendiciones amigos, bendiciones, espero se encuentren bien todos por allá. Estamos iniciando la transmisión de hoy, que esperamos que pueda ser de bendición. Saludos a las personas que se nos están conectando. Saludos, bendiciones. Quiero invitarles a que puedan compartir esta transmisión para que podamos bendecir y edificar a más personas. Saludos a todos los que se nos están uniendo. Saludos, bendiciones. Permítanme por aquí. Saludos, bendiciones a las personas que nos están sintonizando ahorita. Saludos. Bendiciones. Saludos a todas las personas que recién ahorita nos están sintonizando. Tal vez si me ayudan solamente para ver si se escucha bien, o si el audio está bien, si de repente la señal está bien. Saludos, hermano Giovanni. Saludos, bendiciones a todos. Saludos, Pastor Carlos. Saludos, Roberto, bendiciones. Les animo a que, si les queda chance, puedan compartir esta transmisión que lleva como tema la influencia de la Reforma en la actualidad. Saludos, bendiciones. Vamos a dar un par de segunditos más para las personas que justamente nos están sintonizando. Saludos, bendiciones. Hermano Ivani, saludos, les bendigo. Tal vez nos ayudan a compartir esta transmisión, así que denle compartir para que, saludos, Pastor Willy, para que podamos ya ir iniciando. Saludos, Brandon, bendiciones. Ayúdenos a compartir esta transmisión. Seguramente en esta mañana, cuando usted se levantó, acudió a su teléfono y a su computadora para revisar sus mensajes, correo electrónico y las noticias en los portales de internet. Pero es posible que desconozca que se ha podido hacer esto gracias a los trabajos de un científico protestante llamado Michael Faraday. Michael Faraday sentó las bases de la telefonía, la internet y también de las computadoras personales. Es probable que también podamos desconocer que si tenemos una revolución científica en la actualidad, como lo menciona el historiador de la ciencia Thomas Kuhn en su libro La estructura de las revoluciones científicas, se debe al hecho de que la Reforma Protestante cumple el día de hoy su 5º centenario. Fue precisamente esta Reforma Protestante, que seguía los mandatos bíblicos de observar detenidamente la naturaleza, que dio lugar a una revolución científica en la que Francis Bacon, al mismo tiempo que escribía libros de teología, creaba el método científico del que todos nosotros nos beneficiamos hasta el día de hoy. Fue también esa Reforma Protestante la que puso en marcha los trabajos de Johannes Kepler, un piadoso protestante que finalmente impuso la idea que es la Tierra que gira alrededor del Sol y no viceversa. Fue también esa reforma que inspiró a Isaac Newton, el científico que descubría la ley de la gravitación universal y describió el cosmos al mismo tiempo que escribía, redactaba y plasmaba comentarios a textos bíblicos. Fue también esa Reforma Protestante, en última instancia, aquella a la que debemos tantos adelantos hoy en día. Como señaló en 1991 el economista John Haley, uno de los economistas del Banco Mundial, después de estudiar las personas que habían recibido los premios Nobel de la ciencia, el veredicto es muy claro. La ciencia no ha estado ligada a la incredulidad, al descreimiento o a la falta de fe. De hecho, desde 1901 hasta 1990, nada menos que el 86% de los premios Nobel de Ciencias fueron obtenidos por
protestantes o por judíos. 64% a los protestantes y un 22% a los judíos. Sobre el pequeño porcentaje restante ha pertenecido a algún católico, alguno que otro ateo, alguno que otro agnóstico, alguno que otro hindú o alguno que otro miembro de otra religión. Así que las personas que afirman que la Biblia está reñida con la ciencia o que la ciencia es un absoluto monopolio sostenido por los agnósticos y por los ateos es o profundamente ignorante o profundamente malicioso. Porque no podríamos aprovecharnos de la revolución científica y de muchas otras cosas sin que la reforma del siglo XVI la hubiese provocado. Estas fueron las palabras del historiador español César Vidal en una entrevista realizada hace algunas semanas atrás. Porque la realidad de las cosas es que la Reforma Protestante no solamente fue un acontecimiento histórico que se llevó a cabo hace alrededor de 500 años, que solamente se circunscribe al mundo religioso, al mundo de la teología o al mundo de la doctrina. La Reforma Protestante al día de hoy tiene implicaciones y tiene lecciones que dejarnos, y también ha influenciado fuertemente nuestra cultura contemporánea. Así que quiero pasar a lo siguiente, y es que quiero que juntamente veamos 5 lecciones que la Reforma Protestante nos deja a nosotros, a las generaciones emergentes, la generación milenial, la generación Z, el cohorte de jóvenes a los que los sociólogos denominan como generación milenial o generación Z. Quiero que veamos 5 lecciones que la Reforma nos deja al día de hoy. La primera es que la Reforma nos enseña que Dios es fiel con su iglesia. La Reforma nos enseña que Dios es fiel con su iglesia. En el libro de Mateo, en el capítulo 16, cuando Jesús está rodeado de sus discípulos, Él dice unas palabras trascendentales. Él dice: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de la iglesia. Ahora, ¿qué es lo que esto significa? Entre otras cosas. Significa, bueno, en primer lugar, que Cristo está más interesado en edificar la iglesia que tu interés en edificar la iglesia. Ahora bien, por otra parte, ¿de qué manera esto es aplicable al contexto de las generaciones emergentes? Bueno, algunos sociólogos indican o sugieren que una de las características principales de las generaciones emergentes, de la generación milenial y de la generación Z, es su escepticismo a las instituciones. Es decir, por regla general, los jóvenes, los adolescentes y la generación Z y los mileniales tienen una duda, tienen una incredulidad hacia las instituciones, porque piensan o creen o son de la idea de que las instituciones les han fallado, que las instituciones les han quedado mal, que las instituciones les han traicionado, por así decirlo. Entonces, tanto los millennials como los Zetas, las generaciones emergentes, tienen ese escepticismo, tienen una inclinación escéptica hacia las instituciones en especial. ¿Y por qué menciono esto? Bueno, porque si bien es cierto, la Iglesia del Señor es un organismo vivo, también cumple funciones institucionales. Nos guste o no lo querramos ver de esa manera, es cierto, la iglesia es un organismo, está vivo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero también se podría decir que la iglesia del Señor tiene aspectos institucionales. Y por eso es una tendencia común que en la actualidad escuchemos diferentes voces, en especial voces de líderes jóvenes que continuamente desacreditan la iglesia como institución, que continuamente fomentan el escepticismo hacia la institucionalidad de lo que es la iglesia. Y algunas de las críticas punzantes, algunas de las observaciones incisivas, si bien es cierto, tienen un gran porcentaje de verdad. Sin embargo, podemos llegar al punto nosotros de creer que la iglesia es algo anticuado, que la iglesia es algo que ya pasó, que la iglesia, que Cristo nos debe caer bien, pero que no tenemos que tener absolutamente nada que ver con la iglesia, cuando eso es una
total y completa falacia, porque la Biblia nos enseña que la iglesia es la novia de Cristo. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Quién de aquí que nos está sintonizando le caería bien un tipo que te diría lo siguiente? Mira, tú me caes súper bien, pero detesto a tu esposa. Tú me caes súper bien, pero detesto a tu novia. Tú me caes súper bien, pero detesto a tu pareja. Nadie aceptaría en buena lid comentarios de esa categoría. De la misma manera, cuando nosotros tenemos la osadía de decir, bueno, Cristo me cae bien, pero no soporto la iglesia, estamos hablando mal de la novia de Cristo. La Reforma nos enseña que aunque la iglesia, así como lo estuvo en el siglo XVI y previamente las décadas anteriores a la fecha conmemorable del 31 de octubre de 1517, la iglesia estuvo sumergida en corrupción, sumergida en prácticas de explotación, sumergida en abusos de autoridad. Sin embargo, la fidelidad de Dios se mantuvo perseverante para la iglesia. La Reforma Protestante nos enseña que Dios sigue siendo fiel con su iglesia. Muy probablemente en los próximos 20, 30 o 40 años, tal vez algunos de los que nos están sintonizando tal vez ni siquiera estén con vida. Su cuenta de Facebook se va a cerrar, su cuenta de Instagram se va a cerrar, tu cuenta de Twitter se va a cerrar, y muy probablemente la única gente que se acuerda de ti va a ser tu círculo cercano. Pero ¿sabes qué? La iglesia de Cristo permanecerá. La iglesia de Dios va a permanecer. La iglesia por la que Cristo dio su vida, la iglesia por la que Cristo prometió edificar, va a continuar, aun cuando tú y yo ya no estemos en esta tierra. La lección número 1 es que la Reforma nos enseña acerca de la fidelidad de Dios para su iglesia. La número 2 es que la Reforma nos enseña que la Reforma, valga la redundancia, más que un suceso, es un proceso. La Reforma, más que un evento, fue el inicio de un movimiento que no terminó en el siglo XVI o en el siglo XVII, sino que todavía debe seguir hasta el día de hoy. De hecho, uno de los eslogans centrales de la Reforma fue la siguiente frase en latín. Y quiero aclarar que no tengo ni la menor idea de cómo hablar latín, sin embargo, supongo que se escucha más bonito si digo la siguiente frase en latín, pero en realidad no sé hablar latín. Uno de los eslogans centrales en la Reforma fue el siguiente: Ecclesia reformata est semper reformanda. Y lo que esto quiere decir en lenguaje en español llano es que una iglesia en reforma, una iglesia reformada debe continuar en proceso de reforma. Lo que esto significa para nosotros en la actualidad es que continuamente en nuestra congregación local, es que continuamente en cada una de nuestras iglesias, es que continuamente nosotros podamos preguntarnos acerca de lo que está ocurriendo en nuestra iglesia local. ¿Es esto bíblico? ¿Tiene esto soporte en las Escrituras? ¿Está esto evidenciado en lo largo y ancho de la palabra? ¿Puede esto tiene esto soporte, tiene esto fundamento bíblico del que se pueda inferir directamente o deducir razonablemente desde las Escrituras? Una de las famosas frases de Martín Lutero cuando lo citaron en la dieta de Worms, cabe destacar que la palabra dieta no significa la disciplina de comer bien, sino que en este contexto la dieta de Worms básicamente fue el juicio en la ciudad de Worms. Y cuando al Martín Lutero le mostraron los escritos que él había redactado y le preguntaron si él se retractaba de los escritos que él había redactado, en primer lugar él pidió alrededor de 24 horas para pensar y para meditar, y no podemos culpar a Lutero considerando que él estaba parado frente a un concilio de líderes no solo religiosos sino también gubernamentales de toda Europa, y le estaban diciendo a este hombre que básicamente si no se retractaba entonces iba a tener serias consecuencias. Lutero pide 24 horas para pensar, para meditar, para reflexionar, y al paso de estas 24 horas él regresa con su famosa respuesta en la que parafraseo y él dice que no puede, si a él no le prueban o no le demuestran a través de una deducción razonable desde las Escrituras que está en lo incorrecto, no puede retractarse, considerando que los papas, los cardenales, los sacerdotes continuamente se contradicen, y lo único que no se contradice es la palabra del Señor. La Reforma
se fundamentó en el elemento central de la sola escritura. Es decir, la Biblia es la única fuente para la fe y práctica que debe regir la iglesia. Entonces continuamente nosotros nos debemos de preguntar, ¿es esto que estamos haciendo? ¿Es esto que queremos llevar a cabo? Esta idea, por muy novedosa, por muy trendy, por muy chic, por muy hipster que la iglesia, que la idea sea, ¿es esto bíblico? Podemos encontrar fundamento, podemos encontrar soporte, podemos encontrar bases bíblicas en aquello que queremos hacer. De la misma manera, imitando la actitud y el accionar de los cristianos oriundos en la ciudad de Berea, de la cual nos relata el libro de los Hechos, que examinaban y probaban todo lo que los apóstoles enseñaban, a ver si lo que ellos decían estaba de acuerdo con las Sagradas Escrituras. La Reforma no terminó en el siglo XVI. Todavía debemos de recordar que la Reforma, más que un suceso, más que un acontecimiento, es un proceso y fue el inicio de un movimiento, el cual todavía debe continuar hasta la actualidad. Como una tercera lección, la Reforma nos enseña también que Dios usa a gente ordinaria para realizar labores extraordinarias para su gloria. Dios usa a gente común y corriente para llevar a cabo tareas extraordinarias para su gloria en su reino. Lutero, por ejemplo, era un monje agustino, era un monje de la orden, era un fiel devoto y seguidor de Agustín de Hipona, quien, si bien es cierto, existió muchos siglos antes de la Reforma, pero también detrás de bambalinas fue un personaje central en la Reforma. Calvino era un pastor en Ginebra que todos los días se dedicaba a predicar expositivamente, de forma expositiva, a través de todos los libros de la Biblia. Juan Bunyan, quien escribió El progreso del peregrino, un clásico de la literatura cristiana, estuvo preso por alrededor de 12 años por predicar el Evangelio de Jesucristo. Y Juan Bunyan se ganaba la vida trabajando la alfarería. William Carey en Inglaterra también se ganaba la vida haciendo zapatos. Estos eran personas comunes y corrientes, estos eran personas que no tenían un pedigrí ministerial, cuyos de repente eran personas que a cualquiera no causaban ninguna impresión enorme al tan solo verlos. Pero esto nos recuerda que entre otras cosas, Dios puede usar a gente común y corriente para llevar a cabo labores extraordinarias para su gloria. La Reforma Protestante también nos enseña, como una cuarta lección, la Reforma Protestante nos enseña y nos recuerda de que todos los trabajos que se hacen honradamente y de manera digna glorifican a Dios. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque un elemento y una enseñanza central de la Reforma Protestante fue lo que se conoce como el sacerdocio de todos los creyentes, en el que básicamente la Reforma Protestante, una de las ideas que avanzó, ideas desde las Escrituras, es que cada uno de nosotros tenemos un sumo sacerdote que es Cristo, y por lo tanto no necesitamos a sacerdotes para que nos sirvan de mediadores entre Dios y nosotros. Y nuestro llamado, en el tiempo en la época, en el siglo XVI, había una gran y tremenda división en cuanto a la categoría de los trabajos, es decir, ser un clérigo, ser un sacerdote, trabajar en tener un trabajo eclesial, era visto con mayor, no solo con mayor estima, no solo con mayor privilegio, no solo con un mayor con un mayor estatus, sino que también era visto como algo más santo, era visto como algo más digno, era visto como algo que honraba más a Dios. Sin embargo, Lutero y los reformadores se encargaron de destruir esta idea. ¿Por qué? Uno de los escritos de Lutero registra que una persona que hacía zapatos le escribió a Lutero, y una de las preguntas que le hizo este hacedor de zapatos, le dijo: mira,
¿Cómo puedo yo glorificar a Dios si lo único que yo hago es vender zapatos? ¿De qué manera yo puedo glorificar a Dios haciendo zapatos? Eso es algo tan sencillo. Yo no me gano la vida predicando, yo no me gano la vida enseñando, yo no me gano la vida trabajando en una iglesia. ¿Cómo puedo yo hacer esto? ¿Cómo puedo glorificar a Dios haciendo zapatos? Y la respuesta de Lutero fue sencilla, fue clara. Él le dijo, mira, tú no glorificas a Dios haciendo zapatos y orando mientras haces zapatos. Tú no glorificas a Dios cuando andas en ayuno haciendo zapatos. Tú glorificas a Dios haciendo zapatos cuando te dedicas a hacer buenos zapatos. Zapatos de buena calidad. ¿Por qué? Porque Lutero entendía a través de las escrituras que el trabajo no es una maldición. Esa era un elemento central de la perspectiva o de la cosmovisión católica, que miraba al trabajo como una maldición. De hecho, uno de los diarios de Cristóbal Colón indica de que cuando la tripulación de él llegó a las islas caribeñas y sus hombres, sus navegantes, se bajaron de las embarcaciones en las que Colón navegó y llegaron y comenzaron a explorar el territorio de las islas del Caribe, muchos de sus tripulantes le dijeron a Cristóbal Colón, oye, tú nos habías dicho que íbamos a venir aquí a hacernos ricos, no nos dijiste que íbamos a venir aquí a trabajar. Si nos hubieses dicho que íbamos a venir aquí a trabajar, entonces nos hubiésemos quedado en España. ¿Por qué? Porque estos hombres, esos tripulantes, solamente eran una muestra, eran una evidencia de la concepción católica que miraba el trabajo como una maldición. Sin embargo, la Reforma Protestante introdujo la idea bíblica de que Dios instituye y ordena a Adán y Eva a labrar la tierra, a fructificar y a trabajar en la tierra mucho antes de Génesis capítulo 3. Es decir, el trabajo no es una consecuencia de la caída, el trabajo es antes de la caída. El trabajo es, Dios ordena el trabajo desde antes que el pecado ingresara a el orden que había en el cosmos. Entonces la Reforma Protestante nos recuerda que todo trabajo que se hace honradamente, que se hace dignamente, glorifica a Dios. Es decir, tanta honra, tanto valor y tanta gloria brindamos al Señor como cuando alguien se para un día domingo a predicar un sermón detrás de un púlpito, o como cuando alguien está dando una consulta médica, o como cuando alguien está dignamente y con mucho esfuerzo y dedicación barriendo el piso de una fábrica porque trabaja como aseador. Para Dios, los reformadores introdujeron la idea que para Dios todos y cada uno de los trabajos que se hacen honrada y dignamente glorifican a Dios, porque en realidad, aunque tu tarea sea una, aunque tu trabajo sea uno, aunque tu trabajo sea asear, aunque tu trabajo sea supervisar, aunque tu trabajo sea pegar cuellos, aunque tu trabajo sea pegar mangas, aunque tu trabajo sea cosechar alimentos, tu tarea es una. En cierta ocasión, al inicio de la década de los 60, quien era presidente de los Estados Unidos era un hombre de los medianos 40 años de origen irlandés. Se llamaba John Fitzgerald Kennedy. Y en uno de sus discursos que fue televisado a nivel nacional, John Fitzgerald Kennedy indica y de alguna manera u otra reta a la nación de Estados Unidos en general y a la institución de la NASA en particular, les lanza el reto diciéndole lo siguiente: al final de la década de los 60, el país de Estados Unidos, les dice John F. Kennedy, va a poner a un hombre en la luna. Y vamos a buscar hacer esto, no porque sea fácil, sino precisamente porque es algo difícil de hacer. Naturalmente esto era un reto no solo a la institución de la NASA, que es la institución gubernamental de Estados Unidos que se encarga de la exploración espacial, sino que en su discurso John Kennedy fue bastante claro en decir de que una faena como esta iba a requerir del trabajo y de la colaboración de cada uno de los ciudadanos estadounidenses. Un año después, la leyenda cuenta que John F. Kennedy viajó hacia Houston, a los cuarteles centrales de la NASA, para supervisar cómo se estaban llevando a cabo y cuál era el progreso de las operaciones que tenían como fin poner a un grupo de hombres en la luna. Y mientras John F. Kennedy entró a las instalaciones de la NASA, se fijó que uno de los aseadores que trabajaba allí estaba aseando con una escoba, y lo hacía con mucho ahínco, lo hacía con mucha dedicación, lo hacía con bastante esfuerzo. Se miraba que el hombre estaba interesado en hacerlo, de tal manera que cuando John Kennedy iba caminando, el aseador le dijo: no pase por ahí, que usted me está ensuciando el
suelo. Eso le cautivó al presidente John F. Kennedy y le preguntó, oiga, ¿qué es lo que usted está haciendo? Y el hombre miró fijamente al presidente y le dijo lo siguiente, yo estoy trabajando para poner a un hombre en la luna. Claro, el aseador trabajaba de limpiar pisos, ese era su trabajo, pero él sabía que su tarea era una, poner un hombre en la luna. Puede ser que si nos estás sintonizando, no le encuentres nada espectacular a tu trabajo. Puede ser que te ganes la vida podando yardas, puede ser que te ganes la vida trabajando en una fábrica, puede ser que te ganes la vida supervisando, puede ser que te ganes la vida de una manera en la que tú miras que no tiene nada fuera de lo común. Pero escucha, tu trabajo puede ser uno, pero tu trabajo puede ser diferente, pero tu tarea es una, y es ir por todo el mundo y hacer discípulos de todas las naciones. Y nuestro trabajo glorifica a Dios, un trabajo que se hace honrada dignamente glorifica a Dios, y fue una idea, fue un paradigma de la Reforma Protestante. Y también una última lección que podríamos tener, que podríamos recordar, es que los héroes de la Reforma todos fueron hombres falibles, pecadores, necesitados de la gracia de Dios. Podemos a veces caer nosotros en una histeria de las masas y comenzar a ver a tanto a Lutero como a Ulrich Zwingli, de tanto a Philip Melanchthon como a Thomas Cranmer en Inglaterra, como a Juan Calvino en Ginebra, y así sucesivamente podemos ver a estos hombres hasta el punto de idealizarlos, hasta el punto de observarlos de una forma romántica. Sin embargo, cada uno de ellos eran pecadores necesitados de la gracia de Dios. Lutero, por ejemplo, si él estuviera vivo al día de hoy, muy probablemente se lamentaría del hecho de que ahora pareciera que la Reforma gira solamente y exclusivamente en torno a él. En cierta ocasión, en uno de sus escritos autobiográficos, él dijo lo siguiente: yo le tengo miedo a un cardenal que es peor que el Papa. El peor Papa que yo conozco no está en Roma. El peor Papa que yo conozco, dijo Lutero, está en mi propio corazón. Lutero no solamente estaba familiarizado con el pecado predominante y con la corrupción predominante en el Vaticano, Lutero estaba familiarizado con el pecado en su propio corazón. Cada uno de estos hombres sabían y reconocían que eran pecadores falibles. Por ejemplo, Juan Calvino, que fue un reformador trascendental, cuyo centro de operación fue la ciudad de Ginebra, en Suiza, se le atribuye, algunos historiadores pueden argumentar que se le atribuye la muerte de Miguel Servet. De la misma manera que grandes personajes como Jonathan Edwards, un predicador fuera de serie en el siglo XVIII y también una figura catalizadora en el segundo gran avivamiento, poseía esclavos. Es decir, cada uno de estos hombres, ahora que los vemos, cada uno de los hombres y mujeres que fueron parte del movimiento de la Reforma Protestante que inició en el siglo XVI, cada uno de los hombres incluso que fueron héroes de la fe, que aparecen en el Salón de la Fama de la Fe en Hebreos capítulo 11, cada uno de ellos fueron personas falibles, necesitadas, desesperadas por la gracia de Dios. Solo ha habido uno sin pecado, y ese ha sido Cristo Jesús. Estas han sido algunas de las implicaciones, estas han sido algunas de las lecciones que la Reforma nos deja al día de hoy, de la que nosotros podemos aprender, de que la Reforma nos deja al día de hoy. Gracias a todas las personas que nos están sintonizando. No nos había dado chance de abordar algunos de los comentarios. Si tienen alguna pregunta en torno al tema de la Reforma, si tienen alguna pregunta en torno a las implicaciones actuales, o de qué manera la Reforma ha influenciado algunas esferas de la sociedad actual, también pueden realizarlas. Gracias a las personas que nos están sintonizando. Saludos, bendiciones. Saludos hasta Comayagua. Saludos a las personas. Saludos. La Reforma fue la intervención de Dios para que la iglesia volviera a la visión que Dios tuvo para ella. Gracias, Willy. Amén. Muy cierto. Saludos, bendiciones. Saludos Osiris. Saludos, Cindy. Bendiciones. Saludos a todas las personas que nos están sintonizando. Bendiciones. Saludos hasta Costa Rica. Saludos hasta Houston, Texas. Saludos, Eduardo. Saludos. Bendiciones, hermana Patti, hasta California. Bendiciones.
Alguien nos preguntaba por inbox cuáles fueron algunas de cómo la reforma influenció en algunas otras esferas de la sociedad. Bueno, en gran medida la reforma protestante influenció no solo el mundo teológico, no solo el mundo doctrinal, no solo el mundo religioso. Hay algunas personas que deben estar, que los cristianos debemos estar al tanto no solo de la historia de la reforma, sino de el legado de la reforma. Por ejemplo, en primer lugar, la reforma dio como resultado una economía vibrante en aquellos países en donde la reforma protestante enraizó, en donde se arraigó. ¿Por qué? Bueno, Tomás Aquino, quien era un pensador católico, probablemente algunos teólogos católicos pueden argumentar que fue es una de las mentes más brillantes que la Iglesia Católica ha producido. Tomás Aquino fue fuertemente influenciado por Aristóteles. De hecho, en cierta manera, Tomás Aquino fue un sintetizador de la filosofía aristotélica y cómo él la combinó, con la fe. En ese sentido, Aristóteles, que fue un filósofo fenomenal, pero de repente en el área de la economía, algunos economistas pueden argumentar que ese era un campo un tanto estirado para él. Aristóteles, en sus escritos sobre ética, determinó que los préstamos con intereses eran antiéticos, que las personas virtuosas no debían prestar con intereses y por lo tanto las personas no debían incurrir en estas prácticas. Como Tomás Aquino fue fuertemente influenciado por Aristóteles, eso se volvió casi que un dogma en la iglesia en la época medieval y en la iglesia pre-reforma. Es decir, en los países predominantemente católicos. Y cabe destacar que antes que Lutero entrara en acción, no es que Lutero inicia queriendo fundar una denominación o fundar una diferente iglesia o jugarle la vuelta a la iglesia católica. No, en lo absoluto. La intención de Lutero era reformar la iglesia a la que él había pertenecido desde siempre. Sin embargo, la reforma protestante rechaza ese paradigma Aquino, de Tomás Aquino, al mismo tiempo que proveniente de la filosofía aristotélica, y comienza, en vista de la visión de trabajo que se tenía, comienza a fomentar y a despenalizar, por así decirlo, los préstamos con intereses. Ahora bien, la economía en realidad no soy economista ni financiero ni mucho menos. Sin embargo, estoy casi seguro que un gran número de economistas podrían estar de acuerdo en el hecho de que para que la economía de un país sea dinámica, los préstamos con intereses también forman un elemento esencial y central. Entonces, en aquellos países en donde la reforma protestante arraigó y echó raíces y se enraizó de forma predominante, se despenalizó los préstamos con intereses, y lo que eso hizo fue que las economías de los países protestantes comenzaron a ser más vibrantes. Entonces, esa es una manera en cómo la reforma influenció la economía. También la reforma cambió la visión del trabajo. La perspectiva de la cosmovisión católica sugería que el trabajo en realidad era maldición. Y de hecho, en cierta medida, nosotros que hemos sido colonizados, o sea, los países de Latinoamérica que fuimos colonizados por nuestra madre patria, España, en donde la reforma no echó raíces, sino todo lo contrario, la contrarreforma fue lo que echó raíces. Es por eso que en algunos sectores de nuestra sociedad podemos escuchar frases como, bueno, que trabajen los pobres, el trabajo lo hizo Dios para castigar a la gente, el trabajo es un martirio. ¿Por qué? Porque la perspectiva católica miraba el trabajo como una maldición, como algo de lo que había que huir. Sin embargo, la perspectiva protestante, que proviene de la Reforma, indica o establece que el trabajo no es una maldición, el trabajo es una bendición, que nosotros hacemos cosas con nuestras manos, que nosotros prestamos servicios a la sociedad y a través de eso contribuimos a un bien común.
la reforma protestante cambió la visión del trabajo, y en aquellos países predominantemente protestantes eso hizo que la economía, que la vida financiera de las naciones, en su mayoría protestantes, incrementaran con mucha diferencia en contraste con aquellas naciones en donde la cosmovisión y la ideología era predominantemente católica. También la reforma protestante influenció en gran medida la supremacía y el imperio de la ley. Ante esto, el historiador César Vidal Manzanares, el historiador español, argumenta muy persuasivamente de que el imperio y la supremacía de la ley es un derivado de la sola escritura. ¿Por qué? Porque históricamente ha sido el magisterio de la Iglesia Católica que ha determinado cómo se deben entender los textos bíblicos y cómo deben ser interpretados a la luz de la gran tradición. La gran tradición en la Iglesia Católica se refiere a los escritos de los teólogos y de los pensadores a lo largo de la historia de la Iglesia, y sirven no solamente como para añadir luz, sino que también tienen igual de peso, igual de validez que la inspiración verbal y plenaria de las Sagradas Escrituras. Sin embargo, la Reforma Protestante refutó eso y puso la Biblia al acceso del pueblo, considerando que en el siglo XVI y en las décadas que le precedían, la Biblia estaba escrita en latín, y el latín era un idioma muy exclusivo que solamente lo podían hablar aquellas personas que tenían las posibilidades de adquirir educación avanzada. Sin embargo, Lutero comienza a traducir la Biblia del latín al alemán común y corriente. Tanto es así que incluso algunos lingüistas alemanes atribuyen a Lutero la faena de consolidar el idioma alemán. No se puede hablar de una Alemania consolidada en el siglo XVI, en el tiempo de Lutero. De hecho, Alemania como país fue un invento básicamente prusiano de Otto von Bismarck alrededor del siglo XIX. Sin embargo, la región en lo que ahora es Alemania era un conjunto de pueblos grandes bávaros que hablaban el idioma alemán. Sin embargo, tenían diferentes matices, no era uniforme. Lutero, con la traducción de la Biblia al idioma alemán y a través de los cantos, de los himnos que él escribe, logra en gran medida consolidar el idioma alemán. Entonces Lutero pone un resultado de la reforma, es poner la Biblia al acceso del pueblo, al acceso de la gente común. Y uno de los pilares de la reforma es que es la Iglesia que debe ser examinada a la luz de las Escrituras. Es decir, la Iglesia debe ser examinada a la luz de lo que la Biblia dice. No es la Iglesia lo que determina qué cosas creer de la Biblia y qué cosas no, sino que es la Biblia que examina la Iglesia. Es decir, es el texto que examina a las instituciones, en este caso la Iglesia, y son las instituciones las que se someten a la supremacía y al imperio del texto. Esto es el fundamento, o fue el fundamento intelectual, ideológico y paradigmático para que en términos jurídicos y en términos legales existiese en los países predominantemente protestantes el imperio y la supremacía de la ley, en donde son las instituciones examinadas, que son examinadas a la luz de la Carta Magna, de la Constitución. Por eso cuando una institución o un funcionario público en los países en donde la reforma protestante se arraigó, hace algo, cuando un funcionario público hace algo fuera de base, se dice que esa acción, ese acto, ese cometido fue inconstitucional o anticonstitucional. Entonces la reforma influenció en esa esfera de la sociedad en donde los países predominantemente protestantes se estableció el imperio y también la supremacía de la ley. Vamos a recibir algunos comentarios. ¿Por qué esa es una excelente pregunta. Gracias a Alexis.
Peña, que nos pregunta: ¿por qué en las iglesias para este día no hablan de las reformas y más bien solo hablan del Día de Brujas? Esta es una excelente pregunta. En algunos casos podemos cometer el error de enfocar demasiado nuestra atención y de enfocar demasiado nuestras energías y nuestros recursos a estar en contra del Día de Brujas y el Halloween. En lo personal considero que no es algo en lo que los cristianos debemos o tenemos que participar. Tengo convicciones muy fuertes al respecto de que no podemos participar. Sin embargo, el 31 de octubre, en lugar de hablar exclusivamente acerca del Halloween, es una oportunidad para que como iglesia recordemos nuestras raíces protestantes. Entonces, gracias, Alexis. La verdad que esa interrogante es una interrogante que nos las debemos hacer todos. En lugar de enfocar nuestra energía, nuestro tiempo, nuestros recursos en hablar del Día de Brujas, que reconozco y entiendo de que hay un lugar y tiempo para enseñar e instruir a la iglesia en cuanto a eso, podemos y creo que debemos enfocarnos en nuestras raíces, en recordar nuestras raíces protestantes. Lesbi nos dice: la Biblia, y solamente la Biblia, es la esperanza única de una reforma en nuestros días. Así es un proceso continuo. Saludos, Lesbi, bendiciones. En cuanto a la pregunta de Alexis Peña, la creación de Halloween, el Día de Brujas, fue el intento de Satanás por desviar la atención de la iglesia en lo que para nosotros era lo importante, esencial, que fue en todo lo que la reforma provocó, y realmente lo logró en muchos, pues hoy muchos cristianos ignoran qué es la reforma. La verdad que es muy cierto, y esto de repente nos debería nosotros hacer conciencia de que enfoquemos nuestras energías, nuestra atención, ya que uno crece aquello en lo que uno se enfoca. Fuese bueno que hablase de la importancia de otros hombres como John Calvino y John Knox. Sí, muy interesante. Por ejemplo, Jan Hus, que fue un bohemio oriundo de lo que ahora se conoce como la República Checa. Jan Hus es lo que algunos historiadores llaman como proto-reformadores, es decir, existieron varios años antes de Martín Lutero. Sin embargo, cimentaron las bases y establecieron los fundamentos de la reforma protestante en gran medida. No solo Jan Hus, sino John Wycliffe, también Pedro Valdés en gran medida fueron personas que precedieron a Lutero. Juan Calvino en Ginebra, Suiza, y John Knox en Escocia, ellos vinieron después que Lutero. Juan Calvino casi que fue contemporáneo de Lutero, pero el centro de su influencia fue en Ginebra. John Knox estremeció la nación de Escocia. Es importante recordar que la reforma no giró en torno a Lutero. La reforma giró en torno a la providencia y soberanía de Dios, eligiendo a hombres simples, hombres comunes y corrientes, que llevaron a cabo o fueron catalizadores para llevar a cabo este cambio. Entonces la reforma protestante es un recordatorio que es un recordatorio que refuta la falsa narrativa que predomina en el mundo occidental, especialmente en el siglo XXI, de que un hombre es el que se enfrenta contra el mundo, de que un hombre es el que se enfrenta contra todos, cuando en realidad no es cierto. Uno nunca, como lección, uno nunca llega a algún lugar solo, sino que uno siempre necesita de la ayuda de alguien más. Ni Steve Jobs por su propia cuenta fundó Apple y la llevó al éxito de compañía que es, sino que necesitó de personajes un tanto más desconocidos y oscuros como Steve Wozniak, que cabe destacar que ahora ni siquiera usa Apple, sino que usa otro sistema operativo. Entonces todos las personas, incluso los emprendedores a los que se idealiza y se ve de forma romántica, necesitaron de otras personas, de la misma manera que Martín Lutero se paró sobre los hombros de los gigantes que los precedieron. Muy interesante y muy bueno ese comentario, Mauricio. Saludos. Amén. Bendiciones, hermano Oslin. Sí, es importante que la juventud, es importante que las generaciones emergentes conozcan nuestras raíces. Un escritor argentino cita a un epistemólogo, ya sé que esa
palabra es como un poco grande, pero un epistemólogo es alguien que estudia filosofía, específicamente la teoría de conocimiento. Y un epistemólogo de apellido Samaja dice de que básicamente las nuevas generaciones no tienen fuente de validación. En el sentido de que algunos años atrás, algunas décadas atrás, las generaciones que nos preceden, cuando papá o mamá decían algo, eso era ley y se hacía porque papá y mamá lo decían. Ahora las generaciones emergentes casi que no tienen fuente de validación, y eso de alguna manera es el fundamento intelectual para el escepticismo predominante y para decir, bueno, ¿y quién dice? ¿Y a mí qué? Y es precisamente por eso que nuestras generaciones necesitan saber o conocer una metanarrativa, es decir, un relato que interprete el pasado, la realidad presente y que nos dé una esperanza para el futuro. Así es, saludos. Gracias a las personas que nos están sintonizando. Pueden hacernos sus comentarios o sus preguntas. Saludos, bendiciones, 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 bendiciones Roberto, bendiciones Héctor, bendiciones Selenia, bendiciones, saludos Rubén, bendiciones. Gracias a cada una de las personas que nos está sintonizando. Gracias, saludos, bendiciones, bendiciones. Gracias por sintonizarnos desde diferentes países. Bendiciones, bendiciones, saludos. Saludos hasta Guatelinda. Kevin, saludos, bendiciones. Recordemos que es nuestra responsabilidad ahora ser receptores y ser personas que podamos también seguir nosotros siendo catalizadores y agentes de cambio. La reforma tiene que ser de corazón, no por doctrina. En gran medida sí y no, porque fueron aspectos doctrinales la centralidad de la reforma. De hecho, la reforma, el núcleo de la reforma, el debate central de la reforma fue la justificación por la fe. No fue básicamente de que si los católicos se arrodillan a María o a un ídolo, sino que más que otra cosa el núcleo de la reforma fue la justificación por la fe. La pregunta de Lutero y la pregunta que después los católicos, que la Iglesia Católica se reunió para debatir en el Concilio de Trento en 1540, que cabe destacar que la Iglesia Católica se reúne hasta 1540 en el Concilio de Trento para determinar su postura y la respuesta de la contrarreforma. Entonces, en gran medida, la Reforma Protestante sí inició como un movimiento doctrinal, como un movimiento teológico. Es decir, Martín Lutero, sus famosas 95 tesis, que cabe destacar, hemos romantizado y hemos idealizado y hemos vuelto bastante bohemio el asunto con las 95 tesis y las vemos, pero incluso el Lutero mismo en sus escritos dice que las 95 tesis eran demasiado conservadoras. Si nosotros echamos un vistazo a las 95 tesis, Lutero no quería problemas, básicamente no quería pleitos. Las 95 tesis no son más que otra cosa que de alguna medida u otra llamar la atención al abuso que se estaban dando de la venta de las indulgencias. Las indulgencias eran una especie de permiso, una especie de licencia en la que se le decía a una persona que si daba X cantidad de dinero, entonces su ser querido iba a salir del purgatorio. Uno de los personajes fascinantes del siglo XVI era Miguel Tetzel. Y Michael Tetzel en las regiones bávaras andaba vendiendo indulgencias, y él decía cosas como: al sonar el chelín en el plato, el alma de su ser querido sale de su purgatorio. En vista de esto, las personas eran explotadas con la venta agresiva y la venta violenta de las indulgencias, y es esa, más que cualquier otra cosa, una preocupación pastoral, ya que Lutero predicaba en la catedral de Wittenberg. Él tenía una preocupación pastoral al mismo tiempo que sus convicciones estaban siendo alimentadas bajo el hecho de que él estaba estudiando y enseñando
del libro de los Romanos. Entonces, eso lleva a Lutero a clavar las 95 tesis, que las escribe en latín. No, ni siquiera las escribe en el germánico común y popular, las escribe en latín, porque eso era lo que estudiosos y los académicos hacían cuando querían iniciar un debate. Entonces, la Reforma inicia como un movimiento doctrinal y después genera diferentes efectos y diferentes resultados. Entonces, no podemos dejar la doctrina de un lado, considerando que el núcleo de la Reforma fue la justificación por la fe. Saludos, gracias a las personas que nos están sintonizando. Saludos. Antes de... saludos, Josué. Igual, yo estoy esperando estoy ansioso por comer cantidades industriales de pupusas. Las pupusas son espectaculares en El Salvador. Antes de Martín Lutero, ¿cómo vivían los cristianos? Claro, en el periodo después de los... bueno, la verdad que la historia pre-reforma está marcada por muchos pensadores medievales, por así decirlo. La iglesia fue influida fuertemente por personajes centrales de la filosofía como Aristóteles, que influyó a Tomás Aquino, que fue un teólogo central en la época medieval, y también Platón, que influyó en gran medida a Agustín de Hipona, que también fue un pensador central pre-reforma. Entonces, en gran medida, las personas antes del tiempo de la reforma, del tiempo de la reforma, no tenían acceso directo a las Sagradas Escrituras. Entonces, imagínense en un hogar, en la actualidad, un hogar cristiano, en la actualidad, en promedio pueden haber hasta 3, 4 Biblias. Y en la época pre-reforma, los cristianos promedio no tenían acceso a las Sagradas Escrituras, que solo estaban escritas en latín. Entonces era para el pueblo un tiempo de oscurantismo. Aparte de la importancia de la reforma, nos pregunta Kevin, aparte de la importancia de la reforma para la iglesia, ¿por qué deberían interesarse las personas inconversas en la misma o en la sociedad? Bueno, porque la reforma ha influenciado en sobremanera a la sociedad. La reforma protestante nos ha dado como resultado en primer lugar la interdependencia, la independencia de poderes, la separación de poderes. Si alguien echa un vistazo a la Declaración de Independencia y también a la Constitución de los Estados Unidos, que las personas que redactaron ambos documentos tenían un trasfondo protestante. La Constitución de los Estados Unidos y la Declaración de Independencia son documentos cuya música de fondo es la doctrina de la depravación del hombre. Es decir, los padres fundadores del país de los Estados Unidos creían, y esta era una convicción protestante, que el hombre es inherentemente malo, que el hombre tiene una inclinación predominante hacia hacer lo malo, hacia dañar a otros y dañarse a sí mismo. Es en vista de esto que nace la idea de la división de poderes, para que no haya un déspota, un dictador, para que no haya un personaje central, sino que exista un poder judicial, un poder legislativo, que en Estados Unidos es la Cámara Alta, el Senado, y la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, y el poder ejecutivo. Eso viene gracias a la Reforma protestante. Es un resultado, es un derivado de una cosmovisión protestante de ver la política. Esto en contraste a las ideas, por ejemplo, de Jean-Jacques Rousseau, un pensador francés secular, ateo, que él postulaba que el hombre no es malo, eso es ofensivo, el hombre es naturalmente bueno, el hombre es naturalmente, el fin supremo del hombre es la razón. De ahí Jean-Jacques Rousseau era un enciclopedista, sabía mucho, pero el pensamiento de Rousseau es en gran medida la base intelectual para el movimiento de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, muchos historiadores están de acuerdo en que fue sangrienta, sádica, déspota y terminó siendo dictatorial también. Degollaron a los reyes, pero terminó siendo dictatorial también. Entonces, ahí, ese es un ejemplo nada más en cómo la Reforma protestante influencia, moldea
el mundo de la política a través de la división gubernamental de poderes, porque el hombre tiene una inclinación hacia el mal, y ya lo decía Maquiavelo, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente, y por eso hay que tener balances, hay que tener chequeos a las personas que están en el poder, y no solo una persona puede tener el poder. Entonces, la Reforma Protestante ha influenciado diferentes esferas de la sociedad. Como lo había mencionado, ha derivado en el imperio y la supremacía de la ley, cuyo fundamento es en realidad la sola escritura. También ha propuesto una visión del trabajo diferente, en contraposición a la perspectiva católica de ver el trabajo. ¿Cuál crees que es la influencia o el legado de la Reforma en el rol de la Iglesia en la sociedad? Nos pregunta Germán. En gran medida hay que, por ejemplo, estar atento al contexto histórico en el que se desarrolló la Reforma y al contexto histórico en el que, por así decirlo, nos encontramos ahora. En el siglo XVI, la Iglesia era una institución central en la cultura, en la civilización. Todavía lo sigue siendo en la actualidad, pero no tenía, por así decirlo, el poder, la influencia que se tenía en aquel entonces. Imagínate, por ejemplo, si la mayoría de gente no sabe leer y escribir, y eso era una realidad, si la mayoría de gente no tiene acceso a la Biblia, entonces ¿cuál va a ser el único medio cuál va a ser el único canal por medio del cual vas a formar tu perspectiva del mundo, tu cosmovisión? Pues va a ser los domingos en misa. Por eso es que los sacerdotes, los predicadores eran personajes populares, porque el pueblo obtenía, no se alimentaba espiritualmente, sino tenía su perspectiva del mundo a través de las homilías, a través de las reflexiones, a través de los sermones. Entonces, y en la actualidad se podría decir que al menos en los países occidentales del primer mundo, la Iglesia en algunos aspectos está quedando al margen. Entonces pienso yo que la influencia o el legado de la Reforma en el rol de la Iglesia en la sociedad actual es recordar y reconocer que las convicciones tienen consecuencias y que las ideas tienen efectos y resultados prácticos. Una tendencia común que se puede observar en la iglesia contemporánea es la creencia de que no, la doctrina no importa, la doctrina nos divide, la doctrina es inconsecuente, lo único que importa es amar al prójimo. Curiosamente, eso es un tipo de doctrina también, es la doctrina de salvación por obras. Entonces, la Reforma Protestante nos anima a no renunciar a nuestras convicciones, a no renunciar a nuestros elementos doctrinales centrales. ¿Por qué? Porque aunque eso pueda parecer abstracto, nebuloso y demasiado teórico, es importante recordar que fueron precisamente estas ideas que transformaron al mundo y que generaron los cambios que se llevaron a cabo en las diferentes esferas de la sociedad. Es decir, la intención de Lutero no comenzó, o la intención de los reformadores no comenzó en que la supremacía y el imperio de la ley fueron elemento central de la sociedad. No, ellos eran predicadores, eran escritores, eran teólogos, y eventualmente, como efecto dominó, las implicaciones de sus ideas llevaron a esas conclusiones. Entonces, creo que la Reforma Protestante nos recuerda que es cierto, la iglesia debe accionar, pero también la iglesia debe reflexionar. La iglesia debe accionar en amor, pero reflexionar concienzudamente. La iglesia contemporánea debe reconocer que una iglesia efectiva camina en un ritmo de reflexión y acción, de acción y reflexión. Considero que ese puede ser un aporte de la Reforma hacia la iglesia contemporáneas. Saúl nos pregunta quiénes más tenían las mismas o similares iniciativas que Lutero. Jan Hus, 100 años antes de Lutero, en lo que ahora se conoce como la República Checa. John Wycliffe, en lo que ahora se conoce como Inglaterra, que quiso traducir, fue quemado en la hoguera por su traducción de la Biblia al lenguaje popular. Jerónimo de Savonarola, que era en Italia, que era, en lo que ahora se conoce como Italia, que era un contemporáneo de Martín Lutero, al mismo tiempo que Pedro Valdés en las regiones sur de España y de Francia, y
después de Lutero también Juan Calvino en Ginebra, John Knox en Escocia, Thomas Cranmer en Inglaterra, y esos son. Ulrich Zwingli fue contemporáneo de Lutero, y después Lutero como que partió caminos con él por la perspectiva que tenían de la Santa Cena. Philip Melanchthon, que en gran medida Philip Melanchthon no es un personaje igual de famoso que Lutero, pero era o fue el sistematizador. Philip Melanchthon escribió una obra llamada Loci Communae, que fue básicamente una de las primeras obras de teología sistemática en donde las convicciones o los elementos doctrinales centrales de la Reforma se postulan. Esos son algunos de los nombres. Hoy en día, ¿qué debemos reformar en nuestras vidas, iglesias y doctrina? Bueno, las 95 tesis fueron clavadas como una reacción y una protesta hacia la venta excesiva y agresiva de las indulgencias. Y cabe destacar que hay vendedores de indulgencias modernos en la iglesia contemporánea. Hay Miguel Stetzel modernos que dicen al sonar el chelín, tu pacto en el plato o tu depósito en la cuenta bancaria, el carro sale de la agencia. Entonces, o cosas por el estilo. Hay una explotación desmedida de indulgencias contemporáneas y comunes, populares, en forma de diferentes elementos que traen un daño hacia nuestra iglesia. Sí, justamente eso estaba mencionando Sergio. Sergio nos comenta, han pasado 500 años desde la Reforma, pero lamentablemente esas indulgencias siguen activas en alguna forma, incluso dentro de la iglesia protestante. ¿Qué opinión merece eso? Una opinión de condena. Una opinión de condena. Cuando Simón el Mago se les acercó a los apóstoles y les dijo, yo quiero pagar para obtener la asunción, la respuesta de los apóstoles fue, que tu dinero perezca contigo. El reino de Dios, si bien es cierto, el dinero es un elemento central e importante para la vida, pero cometemos un error y pisoteamos el evangelio cuando los vendedores modernos de indulgencia sustituyen las gloriosas realidades del evangelio de Jesucristo por la explotación financiera de los feligreses. Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias a las personas por conectarse. Recuerden compartir para que esta transmisión de repente pueda bendecir la vida de más personas. Que el Señor les bendiga. Sigan pendientes de los próximos contactos emergentes, ya que se vienen temas bastante buenos. Bendiciones. Hasta luego.